voy a intentar, contarles por qué me he metido en un proyecto tan extraño como el que tengo ahora entre manos, que consiste en escribir una serie de 6 novelas para contar 25 años de la historia de mi país, desde el final de la Guerra Civil hasta el año 1964. Y todo, y cuando digo todo quiero decir aproximadamente todo, no solo estos libros, sino gran parte de lo que yo soy, del carácter que tengo, de las cosas que me apasionan, se origina en un momento que no puedo fijar, la fecha no la puedo fijar con exactitud. Hacia 1972 yo tenía 12 años y estaba cocinando en la cocina de mi casa con mi madre. A mí me gusta mucho cocinar, es la otra cosa que hago bien. Hago bien 2 cosas. Se supone que escribir y cocinar, desde luego. Estoy más segura de mí misma como cocinera que como escritora. Y en aquella época en España se publicaba todas las semanas una revista que probablemente ustedes conozcan, que se llamaba y se sigue llamando Hola, el Hola, ¿no? El Hola de los años 70 era una revista mucho más glamurosa, mucho más exclusiva que la de ahora. Sin embargo, en aquella revista aparecía muchas veces una señora que no era nada glamurosa, una mujer mayor, mulata, que iba vestida con un chándal y con un turbante de felpa en la cabeza. En una esquina del reportaje aparecía la foto de una chica muy joven, muy guapa, mulata, con una falda de plátanos y desnuda, aunque la redacción de la revista le ponía 2 estrellas así de gordas en los pezones, pero se veía que estaba desnuda. Y yo le pregunté un día a mi madre qué pintaba esa señora tan poco glamurosa en una revista tan aristocrática y tan finísima como el Hola. Y ella me contestó que esta señora tan poco interesante había sido una estrella mundial y la artista más importante de su tiempo. Y a continuación, sin ser consciente de lo que me estaba diciendo, dijo algo que a mí me sobrecogió. Me dijo: tu abuela la vio bailar. Y yo en ese momento sentí que me faltaba la tierra bajo los pies, porque yo no me podía imaginar que mi abuela pudiera haber visto bailar nunca a una señora que bailaba desnuda. Entonces, en ese momento yo entendí algo 2 cosas muy importantes para mí. Y yo sé que esto parece frívolo, ¿no? Pero para mí fue la punta del iceberg. La primera cosa que comprendí es que el progreso no era una línea recta. Hasta aquel momento yo había pensado que yo era más moderna que mi madre y mi madre tenía que ser más moderna que mi abuela. Y de repente descubrí que mi abuela era la más moderna de las 3. En ese momento yo sentí que a mí me habían robado algo, que me habían estafado, que pasaba algo, que alguien me había quitado una cosa que era mía. Y era la memoria de la vida de mi abuela. El hecho de poder aceptar qué clase de mujer había sido mi abuela. Desde aquel momento, y yo tenía 12 años, le estoy dando vueltas a la dificilísima condición de ser española y a la complicadísima naturaleza de mi país, ¿no? Y desde que tengo 12 años estoy pensando en eso. Y no soy solo yo. De alguna forma este es el asunto pendiente, entre comillas, de mi generación. Yo creo que cada generación en cada país tiene un asunto pendiente, un tema que resolver, una especie de obligación moral que pesa sobre sus hombros. El de mi generación, desde luego, es la recuperación de la memoria, ¿no? Y sin embargo, cuando yo empecé a escribir, mi primera novela es de 1989, yo tenía 28 años cuando la escribí. Escribía en un país que no quería saber nada del pasado, ¿no? El efecto del pacto de la transición. No he venido a dar un meeting, lo puedo dar encantada en otra ocasión, pero no he venido a dar un meeting, pero sí me gustaría subrayar que el proceso, la vía hacia la democracia en España se asentó sobre un pacto muy preciso. La consigna fue olvidar para progresar. Pero siguiendo con la literatura, este es un tema, el tema de la memoria, el tema de los abuelos, que no estaba nada de moda, no era nada glamuroso cuando yo empecé a escribir. Y sin embargo, el tema de la memoria ha estado presente en todos mis libros, hasta en el primero. Cuando yo empecé a escribir El corazón helado, yo
antes de escribirla, yo tenía la sensación de que yo lo sabía todo sobre la historia de mi país. Esto es una cosa muy extendida y muy curiosa en España. La historia contemporánea española es una de las más difíciles de entender que yo conozco, una historia tremendamente compleja y convulsa, y sin embargo los españoles en general tienden a pensar que ya lo saben todo. Y yo era una de las que pensaba que ya lo sabía todo, pero cuando me planteé empezar a escribir El corazón helado tenía un par de lagunas. Fue una especie de obsesión, empecé a leer. Cada libro que leía me obligaba a leer otros 4, cada uno de esos 4 me obligaba a leer otros 4. Acabé haciendo una especie de inmersión radical en una época que no era la mía. Yo escribo siempre a partir de imágenes. En mis novelas lo primero que hay siempre es una imagen. A veces son imágenes reales, que las veo con los ojos de la cara, andando por la calle, y a veces son imágenes que se forman en mi mente cuando leo algo, cuando veo algo, cuando me entero de algo, ¿no? Pero en ese proceso en el que yo leía y leía y leía, conseguí una cantidad extraordinaria de imágenes, quizá porque me di cuenta de que los españoles vivimos encima de un filón de historias sin explotar, digamos, ¿no? O sea, la guerra y sobre todo la posguerra en España están llenas de personajes maravillosos, de historias asombrosas, de héroes inútiles, de historias de traiciones y de lealtades, bueno, de peripecias y de aventuras que no se han contado, y eso constituye un filón extraordinario para un escritor, ¿no? Entonces, mientras yo escribía El corazón helado, me iba encontrando, o mejor dicho, esas historias me iban encontrando a mí, se iban apoderando de mi cabeza, y yo no sabía qué hacer con ellas. Acabé El corazón helado, me quedé exhausta porque después de escribir una novela tan larga y tan compleja como esa, no sabía qué hacer, no sabía cómo seguir, y me acordé de estas historias que yo había descubierto. Me acordé de la que más me impresionó cuando la leí, por lo desconocido, ¿no?, que es la invasión del Valle de Arán, ¿no? El hecho de que en octubre de 1944 un ejército de 4.000 hombres, excombatientes republicanos españoles que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, que habían echado a Hitler del sur de Francia, decidieran cruzar la frontera e invadir un valle pirenaico con la intención de que los aliados se sintieran presionados y echaran a Franco del poder, ¿no? Esa historia me pareció tan increíble, me pareció tan inverosímil, me pareció, en primer lugar, tan enorme que se hubiera hecho, y en segundo lugar, aún más enorme que yo no lo supiera, que la historia de Arán de alguna forma había permanecido dándome vueltas en la cabeza todo ese tiempo. Y entonces recordé todas esas historias, que las puse idealmente sobre la mesa, y vi que me salían 6. Que yo podía escribir 6 novelas con esas historias que había ido rescatando, que había ido entresacando de todo lo que había leído, de todos los libros que había leído durante tantos años. Y podía escribir 6 novelas. Y entonces pensé, claro, siempre, ¿no? 6 novelas como cuáles. Y me di cuenta de que tenía que pensar en Galdós. Yo siempre pienso en Galdós. Benito Pérez Galdós es probablemente el escritor que ha sido más importante para mí, primero como lectora y luego como escritora. Galdós escribió unos libros que se llaman Los episodios nacionales, en los que él se inventa una historia de ficción y la encaja en el marco de un acontecimiento histórico real, de tal manera que los protagonistas de la historia real, de la historia con mayúscula, interactúan dentro de la novela con los personajes de ficción. Decidí que iba a intentarlo, ¿no?, que iba a escribir una serie de episodios al modo de los nacionales de Galdós para contar 25 años de la historia de España. El primero de esos episodios se llamó Inés y la alegría y cuenta la historia de aquella mujer que robó un caballo y una pistola y se fue a ver a los guerrilleros al Valle de Arán, al monte, y se acabó convirtiendo en la cocinera del cuartel general. Ahí ya me reconcilié la literatura con la cocina, conseguí por fin tener una protagonista cocinera. Bueno, Inés y la alegría es una novela, es la primera de la serie, en la que hay una
unos capítulos de no ficción y otros capítulos de ficción que cuenta eso, la historia de una mujer republicana que se une a la guerrilla en el Valle de Arán y vive en primera persona la ilusión y la decepción y la retirada de este ejército que pudo cambiar la historia de España y que, como un síntoma del clima moral que impera en mi país desde la muerte de Franco, a pesar de que podría haber acortado el sufrimiento de los españoles en 3 décadas, ha permanecido absolutamente olvidada esta historia hasta la actualidad. El segundo episodio, la segunda novela, también cuenta una historia de la guerrilla, pero desde un lugar completamente distinto. Y como yo tengo la suerte de que aquí esté María Izquierdo y de que quiera leer un fragmento de esta novela, la voy a invitar a subir y luego les cuento más. Voy a leer el inicio de El lector de Julio Verne. ¿Se escucha bien? La gente dice que en Andalucía siempre hace buen tiempo, pero en mi pueblo, en invierno, nos moríamos de frío. Bueno, el narrador de esta historia, el personaje al que María le ha puesto voz, es un niño de 9 años que vive en la casa cuartel de un pueblo de Jaén, de la Sierra de Jaén, en los que probablemente, yo creo, estoy segura, han sido los años más feroces, los años más crueles de un siglo feroz, de un siglo cruel para los españoles como es el siglo XX. Nino tiene 9 años, es hijo de un guardia civil y vive en una casa cuartel. En España, la Guardia Civil era un cuerpo militarizado que sustituía a la policía en el medio rural y, por tanto, era el medio encargado de la represión en el medio rural. Aunque sea poco conocido, aunque sea un hecho poco conocido, porque también los guerrilleros son muy incómodos para la construcción de la historia según las normas de la transición, después de la guerra en España hubo una resistencia armada muy, muy fuerte. Se calcula que en algunos momentos debió haber 45.000 hombres armados en el monte, en todas las zonas montañosas del país, sostenidos por una red de apoyo civil que se calcula en la que pudieron llegar a estar implicadas unas 100.000 personas. Este es el contexto de El lector de Julio Verne. Nino es un niño que vive en una casa cuartel y que está dividido, partido por la mitad, entre el amor que siente por su padre, porque él sabe que su padre es un buen hombre, aunque las cosas que haga su padre no sean siempre buenas, y la admiración secreta, casi clandestina, que siente por los hombres del monte, que representan la única libertad posible en el lugar donde él vive, ¿no? Un país donde nadie puede escoger su propia vida, donde todo el mundo tiene, digamos, que asumir un destino prefijado. Y esa especie de predeterminación se hace evidente para el niño una noche en la que escucha una conversación entre su padre y su madre. Nino es un personaje de ficción que tiene características de una persona real, que es un amigo mío, que se llama Cristino Pérez Meléndez, que es catedrático de Psicología en la Universidad de Granada. Cristino me contó cosas que a mí no me había contado nunca, que él se había criado en una casa cuartel, que en la casa cuartel de su pueblo habían hecho obras muchas veces para correr los tabiques y poder meter a más guardias en el mismo espacio, porque estaba en una zona guerrillera, que había llegado a haber allí 8 guardias civiles para una población de 300 personas, y que como los tabiques eran tan finos, él oía cosas que no debía haber oído un niño, ¿no? Oía los gritos de los torturados, por una parte. El lector de Julio Verne es un homenaje a la literatura como, yo diría, medio de vida, como herramienta imprescindible para la vida, pero también es la historia de cómo un niño que tiene la mala suerte de nacer
en una familia de guardias civiles, de vivir en una casa cuartel, en un pueblo de Jaén, en los peores momentos del siglo XX, consigue escapar a su destino. De cómo Nino consigue terminar, digamos, viviendo una vida razonable, una vida semejante a la que él habría querido vivir. El lector de Julio Verne es una historia sobre todo del miedo, de cómo el miedo interviene absolutamente en la vida de los habitantes de Fuensanta, de cómo pesa sobre todas sus relaciones, cómo influye sobre las historias de amor, sobre las relaciones familiares. Bueno, es una crónica del terror y la inocencia. Y me voy a callar, porque podría estar hablando mucho más tiempo, pero si no, no me van a poder hacer preguntas. Así que muchas gracias por estar aquí y ya.